Muy buenas noches, profesora. Mi grupo y yo vamos a hacer una exposición de la reforma agraria y determinaremos si esto fue o no fue beneficiosa en aspectos políticos, económicos y sociales. Los integrantes somos Eddie Rivera, quien les habla, Justin Piedra, Diana Galán, Dixon Talledo y Héctor Atencia. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. La reforma agraria en el Perú fue una de las más radicales de América Latina. Esta fue impulsada por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado en 1969, con el lema: Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Esta reforma buscaba eliminar el latifundismo y entregar tierras a los campesinos. Sin embargo, sus efectos fueron complejos y aún hoy son debatidos. En esta presentación analizaremos sus impactos políticos, económicos y sociales para responder si realmente fue beneficiosa para el país. Contexto histórico y político. Antes de 1969, el sistema agrario en el Perú era altamente desigual. El 1,5% de los propietarios controlaban el 70% de las tierras agrícolas. Los campesinos vivían en condiciones semifeudales, especialmente en la sierra, donde trabajaban como colones o yanaconas sin derecho. Las luchas campesinas de los años 50 y 60 y la presión social empujaron al Estado a actuar. La reforma fue parte de un proyecto militar nacionalista con una fuerte orientación redistributiva. Los objetivos de la reforma agraria. La ley de la reforma agraria tenía como principales objetivos abolir el latifundismo, redistribuir tierras a los campesinos, fortalecer el sector agrario nacional e integrar al campesinado como actor político. Según el discurso de Velasco, nos dice que la tierra dejará de ser un privilegio de unos cuantos para convertirse en un derecho de todos los peruanos. Proceso de implementación. Entre 1969 y 1979 se expropiaron alrededor de 9 millones de hectáreas, beneficiando a más de 370.000 familias campesinas. Se eliminaron cerca de 15.000 haciendas y la tierra se redistribuyó en formas colectivas como las CAPs, Corporativas Agrarias de Producción, y 6, Sociedad Agraria de Interés Social. Sin embargo, el Estado concentró la administración del proceso, reduciendo el protagonismo campesino. Impacto político, ruptura con el gamonalismo. La reforma agraria desmontó el sistema gamonal, que había dominado la vida rural durante siglos. Por primera vez, los campesinos dejaron de ser subordinados directos de los hacendados, como señala Kotler en 1978. La reforma rompió el vínculo de dominación personal y creó una nueva base de ciudadanía rural. Impacto, impacto político, Estado autoritario. Sin embargo, el proceso fue conducido por un gobierno militar sin participación democrática. La toma de decisiones fue vertical. Según Enrique Mayer, en 2009, la reforma se hizo sin los campesinos. Para los campesinos, lo que limitó su apropiación efectiva del proceso. El protagonismo del Estado limitó el empoderamiento político real de las organizaciones rurales. Impacto económico, modernización inicial. En la primera etapa, 1979-1975, el acceso a maquinaria, créditos y asistencias técnicas aumentó. La producción de alimentos básicos como la papa y la cebada creció hasta un 12% anual en 1973. El Estado buscó sustituir importaciones agrícolas y generar empleo rural para muchos campesinos. Fue el primer acceso a la tecnología agraria. Impacto económico, crisis productiva. No obstante, desde 1976 en adelante, las cooperativas estatales mostraron ineficiencia. Problemas de burocracia, corrupción y escasa capacitación provocaron una caída del 15% en el rendimiento agrícola en los años 80.
y ahí se surge en 1995. En palabras de Julio Clópez, se rompió el poder de los hacendados, pero no se construyó una alternativa eficiente. Impacto económico, mercado de informalidad. Tras la crisis de la CAP, muchas tierras fueron abandonadas o parceladas informalmente, con el fujimorismo en los 90. Se liberalizó el mercado agrario, más del 70% de las tierras expropiadas pasaron a manos privadas sin registro formal y medido fijo. Esta informalidad generó inseguridad jurídica, baja inversión y fragmentación productiva. Impacto social, inclusión. Socialmente, la reforma representó un avance simbólico enorme. Miles de campesinos indígenas accedieron a tierras y mejoraron su autoestima social. Según el censo, en 1981, la alfabetización rural subió del 45%, que era en 1961, al 70%, y hubo un mayor presencia del Estado en salud, educación y caminos rurales. La reforma reconoció al campesino como sujeto de derechos. Impacto social, persistencia de la desigualdad. A pesar de estos avances, la pobreza rural no disminuyó estructuralmente, ¿no? En 1990, más del 64% de los campesinos seguía en situación de pobreza, según INEI. Asimismo, según Baracloch, en 1999, la falta de continuidad, apoyo técnico y mercado impidió que los beneficiarios consolidaran su posición socioeconómica. Dimensión simbólica y cultural. La reforma agraria también tuvo un impacto cultural profundo. Se promovió la identidad andina y se usó el quechua en campañas estatales. Se reivindicó la figura del campesino como productor central, pero sin embargo la valorización no se tradujo siempre en poder económico o político real. Doy paso a mi compañera. Críticas desde la izquierda y derecha. Desde sectores de izquierda se critica que la reforma no fue realmente participativa ni autogestionaria. Desde la derecha se argumenta que fue un golpe a la propiedad privada y generó desorden productivo. Ambas posturas coinciden en que hubo fallas en la implementación y la falta de sostenibilidad. Legado actual. Hoy los efectos de la reforma agraria aún se sienten. El minifundismo, la informalidad y la débil institucionalidad rural son parte de su legado. Sin embargo, también lo es la eliminación del gamonalismo y el reconocimiento de los derechos campesinos. Es un capítulo clave en la historia del Perú rural. Conclusión crítica. La reforma agraria en el Perú fue necesaria y justa en su intención, pero limitada en su ejecución. Logró romper estructuras de opresión rural y ampliar el acceso a la tierra, pero no consolidó un modelo económico productivo ni equitativo. Fue una transformación inconclusa que ofreció dignidad, pero no desarrollo sostenible, como señala Mayer en 2009. El problema no fue la redistribución, sino el abandono posterior. El balance fue beneficiosa en el plano simbólico y político, pero deficiente en lo económico y estructural. Eso sería todo. Gracias.